Story time de cómo tuve un embarazo ectópico. Como ustedes saben, el embarazo ectópico es aquel embarazo que no se concreta y se queda, en mi caso se quedó en la trompa, no hubo fecundación, no logró fecundar, no llegó al útero. Entonces fue más o menos en el año 2015 que mi esposo y yo decidimos tener un bebé. Fuimos muy cuidadosos, nos casamos en el 2012, llegamos virgen al matrimonio. Yo recuerdo aquella vez que ambos prometimos y nos casamos en marzo, y desde ahí empezamos con un régimen de pastillas. Yo tomaba pastillas anticonceptivas para no quedar embarazada. Entonces llegó el 2015 y ambos ya queríamos tener un hijo. Fue entonces que decidí yo ya no tomar las pastillas, y aproximadamente en el mes de mayo, junio de ese año, decidimos planificar a nuestro hijo o hija, y fue entonces que yo ya no tomaba, y llegó para el mes de junio, julio, si no me equivoco. No me venía y me puse muy contenta porque dije ya estoy embarazada, ¿no? Y qué alegría. Pero hubo algo que no concordó, y fue que cuando me hice la prueba de sangre salió muy bajo, y era un término, era una prueba de sangre. La prueba de sangre tiene que arrojar, si no me equivoco, una cantidad fuerte. No recuerdo exactamente, no sé si ustedes deben saber, pero tiene que arrojar, en tu sangre tiene que ver como 50 o 60 mil, creo, o más, ¿no? Que arroja que estás positivo, ¿no? Y en mi caso arrojó como unos 600 y algo, y la enfermera me dijo que algo no estaba bien, que de todas maneras me haga una ecografía. Me hice la ecografía y no veían en mi útero, no veían nada, ¿no? Y fue entonces que me asusté. Me acuerdo, me asusté con mi esposo y decidimos ir a un sitio que tenga mayor experiencia en este tema, y fuimos a una clínica. Fuimos a Impares, que es como una clínica ahí eh, pertenece, si no me equivoco, a Jesús María. Y bueno, fuimos y el doctor, muy amable, hizo todos los exámenes. Mandó primero el examen de sangre, ahora mandó una ecografía profesional, y ahí es donde él me da la noticia de que es un embarazo ectópico y que no hay embarazo, o sea, no hay una fecundación, no hay una formación en el útero, porque nunca llegó. Entonces me acuerdo que ese año fue muy duro para ambos, y yo lo tomé como una pérdida, porque sentí en mi corazón de que sí, o sea, como que había un ser que nunca
pude conocer. No sé, Dios me explicará después, cuando llegue el momento, cuando estemos cara a cara, le pregunte qué pasó. Pero salió de nosotros esa duda que a veces el enemigo te pone, ¿no? Y te dice, ya ves, tú fuiste obediente, te casaste pura y sin embargo mira qué pasó, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Esas voces que a veces escuchamos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿No? Y yo les soy bien honesta a todos ustedes, yo no perdí la fe, pero recuerdo que mi esposo empezó a renegar, ¿no? Empezó a renegar de esto porque ambos queríamos tener a nuestro hijo, queríamos hacer las cosas bien, ¿no? Y sin embargo pasó esta situación, ¿no? Fue entonces que a mí me tenían que sacar, ¿no? Aquel fruto que estuvo en una de mis trompas, y la única manera de sacarlo era extraer esa trompa, ¿no? Y recuerdo que fue, ustedes dirán, tanto se acuerda, pero es que es algo que te marca y a veces uno dice, que Dios siempre estuvo ahí, ¿no? Y por eso recuerdo bien, porque recuerdo que aquella vez yo tenía que creerle, ¿no? Recuerdo que llamé a mi pastora y le dije, pastora, esto está pasando, y me dijo, tú decide, ¿no? En creer en Dios. Y yo le dije, Señor, que sea realmente tu voluntad, ¿no? Que sea tu voluntad, porque tú tienes planes y propósitos para nosotros, tus hijos. Y así que si tú estás pasando lo mismo que yo pasé, yo te estoy hablando de hace aproximadamente 7 años atrás, o más, creo 8, quiero animarte a que le creas a Dios, porque esta historia no termina aquí. Llegó julio, recuerdo, para quincena, y tenían que operarme. Recuerdo que Dios proveyó para esa operación porque fue muy cara la operación. La hice en una clínica en Lima, y fue duro, ¿no? Saber que no pudiste, que no se logró, que no se consumó, que no fuiste, no concebiste, ¿no? Y como mujer, nosotros como mujer sentimos eso, ¿no? Somos muy maternales y decimos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, quiero animarte con mi testimonio, porque todavía la historia no acaba, es la primera parte de este story time. Y bueno, decirte que me operé, ¿no? Pero después siguió un tratamiento que el doctor nos dio para poder limpiar las trompas, porque después de eso la operación era sí o sí, porque si no eso iba a reventar y me iba a causar una hemorragia interna y también la muerte, ¿no? Pero Dios no lo permitió, entonces Dios se encargó de poner un buen médico, y doy gracias a Dios por eso, y me operé y me costó, recuerdo, pero después de esto llegó el 2016, ¿no? Y ahora te voy a contar en la segunda parte.